Buenos días. Pues continuando con la presentación de los temas, yo le voy a hablar acerca de los costos en República Dominicana acerca del pie diabético. Quiero enfatizar que este es un extracto de lo que fue mi investigación de presentación de la maestría. Y quiero enfatizar en que aquí no me estoy basando en los costos al servicio sanitario, sino en el costo al paciente. ¿Cuánto le cuesta a un paciente tener un pie diabético en nuestro hospital, en nuestra unidad? Entonces, ya se ha hablado bastante acerca de la epidemiología en cuanto a las proyecciones que tenemos actualmente una incidencia de 462 millones de pacientes diabéticos y que para el 2045 hay una probabilidad de una existencia de 700 millones de pacientes diabéticos. De estos, tenemos que como puntos claves que 1 de cada 11 adultos tiene diabetes actualmente, de que el 46.5% de las personas adultas están sin diagnosticar, que el 12% del gasto mundial en salud se destina a la diabetes y que en 2040 1 de cada 10 adultos tendrá diabetes. Asimismo, 1 de cada 7 nacimientos se verá afectado por la diabetes gestacional y que 3/4 partes de las personas con diabetes viven en países de bajos y medios recursos. Así como 542,000 niños tienen diabetes tipo 1 y que cada 6 segundos muere una persona por la diabetes a nivel mundial. Entonces, dentro de algunos antecedentes que pude rescatar para esta investigación fue que en el 1992 en Estados Unidos se realizó una investigación y esta investigación arrojó que el gasto de costos le salía al Estado en aproximadamente 105 millones de dólares al año. Posteriormente se repitió este estudio en el 1996 y se llegó a la conclusión de que este gasto había aumentado de 105 a 136 millones de dólares. En Europa, siguiendo estos mismos lineamientos, se realizó el estudio CODE, que fue con la intervención de 5 países europeos, en los cuales se llegó a la conclusión de que el 62% de los costos directos estaban asociados a los cuidados en hospitalización, el 25% a los cuidados ambulatorios y el 13% a gastos a domicilio, haciendo un total de 80,000 dólares al año. En Finlandia se estimó que los gastos de hospitalización correspondían a un 81% y el 9% a gastos farmacéuticos, así como un 8% a cuidados ambulatorios. Ya en Chile, en el 2017, se realizó un estudio el cual evidenció de que el costo de la enfermedad aumentaba atendiendo al grado de complicación. Para los tipos Warner tipo 1 y 2, el gasto promediaba en $1,972 por mes, en los Warner 3 y 4 a $3,980 y ya en el Warner 5 a $15,792 por mes. Evidenciando esto de que muchas veces también se llegó a la conclusión en este estudio de que el paradigma de que amputar sale más barato es completamente erróneo. Al contrario, los gastos se incrementan tanto a nivel sanitario como a nivel familiar y personal con una amputación. Bueno, dentro de las proyecciones actuales de la incidencia, como vimos, tenemos que se va a aumentar los casos de diabetes y por ende de pie diabético. Solamente le quiero definir 3 conceptos para que podamos entender toda esta menáutica de los gastos. Primero, ¿qué son los costos directos? Estos van a ser los costos que se dan para atender directamente el problema. Es decir, incluye lo que son los medios que usamos para las úlceras antes y después de la amputación, así como también aquellos costos que dan como resultado la incapacidad por las lesiones. Dentro de los costos indirectos, estos van a ser lo que se utilizan para la atención a domicilio, lo que son productos de la discapacidad, la pérdida de productividad, así como la morbilidad y la mortalidad asociada a este tipo de patología. Y en los costos intangibles, pues estos, como lo dice no se pueden medir, sino estimar simplemente, y aquí se involucra lo que es el dolor, la angustia que siente el paciente y la pérdida de ingresos familiares producto de la misma. Entonces,
Para poder realizar esta investigación se elaboró un instrumento de recolección de datos, que estuvo compuesto por 74 preguntas divididas en los 3 bloques que mencioné anteriormente. Estas preguntas eran abiertas y cerradas, donde se les preguntaba a los pacientes y a sus acompañantes acerca de los gastos en los que habían incurrido antes de llegar a nuestra unidad, durante su tratamiento, durante el internamiento y el costo o los costos intangibles de cómo estos se sentían producto de la enfermedad. En cuanto al sexo, bueno, pues coincidimos que el 65% era masculino, con una edad aproximada entre 51 y 60 años. El nivel de escolaridad era la primaria incompleta, en un 47.5% de los casos. En cuanto a los materiales de la casa, teníamos que la mayoría de las casas eran hechas de bloques, de cemento, con techo de cemento y piso de cemento. Estos datos son importantes porque nos van dando una idea de la sociodemografía que nosotros manejamos del paciente y de la condición socioeconómica que éste tiene, así como su extracto social. También la mayoría de la zona urbana. En cuanto a la seguridad social, el 92.5 estaba afiliado a un régimen de salud, dentro de su mayoría al régimen subsidiado que funciona en nuestro país, un 10.8% a las ARS privadas y un 10.8% a las ARS SENASA contributivo. En cuanto al tipo de diabetes, en un 100% de nuestros pacientes tenían diabetes tipo 2. Y en cuanto a los años del diagnóstico o años con diabetes, tenemos que el 65% estaba entre 6 y 10 años. En cuanto al lugar donde se realizó el diagnóstico, pues el 70% de este se realizó intrahospitalario. Y en cuanto al tipo de tratamiento que utilizan, en nuestro medio predominan lo que son las premezclas con un 65%. Algo que fue muy discutido durante el taller precongreso con el doctor, pero las condiciones socioeconómicas de nuestro país no hacen tan accesibles los análogos que son la primera línea dentro del manejo de insulina. En cuanto a las comorbilidades, el 80% tenía una úlcera presente y la localización de esta úlcera era predominantemente en antepié. En cuanto a la presencia de amputación, el 80% tenía una amputación y, como le expliqué, la amputación de ortejos dentro de las amputaciones fue la más frecuente. Ustedes se preguntarán, si ella va a hablar de costos, ¿por qué está hablando de todo esto? ¿Por qué? Porque cada una de las comorbilidades que tiene el paciente me aumenta el gasto. Si mi paciente tiene una amputación, me aumenta el gasto. Si mi paciente es hipertenso, tengo mayor gasto. ¿Por qué? Porque hay más cuidado en cuanto a medicación, más cuidado en cuanto a alimentación, etcétera. En cuanto a las comorbilidades, tenemos que el 75% tenía hipertensión arterial, un 20% insuficiencia venosa crónica, un 15% eventos cardíacos, un 5% nefropatía diabética y 5% en diálisis peritoneal. En cuanto a la vasculopatía, tenemos que el 87.5% tenía vasculopatía presente, en la neuropatía un 75% y en el edema de miembros inferiores el 36% de nuestros pacientes tenían, el 90% tenían edema de miembros inferiores. Ahora, en cuanto a los costos, tenemos que habíamos dicho que el 42.5% de nuestros pacientes había tenido una atención extrahospitalaria, pero esa atención extrahospitalaria que fue realizada en un centro privado generalmente reflejó un costo de más de 101,000 pesos dominicanos, equivalente a $1,803 en el 35.29%. O sea, miren, imagínense una persona de un extracto social bajo, tener que suplementar todos estos gastos en el manejo de su pie y al final no tener una resolución, porque estamos hablando que esa atención fue antes de llegar al hospital. Quiere decir que eso fue todo lo que él gastó antes de llegar a nuestro centro. Asimismo, como de entre 732 a $1,071 en el 29.141%. En cuanto a los costos directos a la atención ambulatoria, aquí recogemos lo que son, si tiene que comprar materiales de gasas, cremas, parches, que son costos directamente relacionados. Tenemos que el 40% gasta aproximadamente $53 a la semana, es decir, alrededor de 3,000 pesos dominicanos. Ahí se incluye también el pasaje, en que el 35%
gasta entre 54 y 107 dólares a la semana, que son aproximadamente 3.100 a entre 6.000 pesos dominicanos. En cuanto a los costos de atención de hospitalización en el último mes, pues realmente los costos fueron muy bajos, en un 82.5% de aproximadamente 17 dólares. Dentro de los costos indirectos, calculamos la cantidad de veces que el paciente asiste a los servicios ambulatorios y estos asisten en un promedio de 3 veces a la semana, en el 87.5% de los casos. En cuanto a la hora de espera, incluido el tiempo de ida y vuelta, tenemos que los pacientes esperan aproximadamente entre 3 y 4, entre 1 y 2 horas en el 62.5%, y eso es en llegar, más en el 47.5% aproximadamente de 1 a 2 horas en ser atendidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente dura aproximadamente 4 horas esperando, contando la ida y la vuelta, más el tiempo de espera para recibir la atención, lo cual también aumenta su costo. ¿Cómo? Aunque el paciente no tenga que pagar la cura, tiene que pagar el desayuno, tiene que pagar el agua que se va a tomar o tiene que comprarle al acompañante el desayuno y lo demás. También en cuanto al acompañamiento, tenemos que el 80% asiste acompañado y que estos no pagaron, en teoría, al acompañante. En cuanto a los ingresos dejados por recibir, tenemos que el 67.5% trabajaba y que actualmente pues no trabajan, pero tampoco reciben ninguna ayuda subvencionada por alguna asociación o por el gobierno por tener la enfermedad. Entonces, a los costos indirectos tenemos que el 95% entienden que han aumentado los gastos en su casa de energía eléctrica, de agua, pasó más tiempo en la casa, consumo más. Entienden que los ingresos generales en su casa han disminuido en un 100%, que el 25% de los pacientes ha tenido que vender alguno de sus bienes o propiedades para poder sostener su enfermedad. Tenemos que el 35% ha tenido que realizar algún tipo de préstamo personal para sostener su enfermedad, que en el 70% de los casos los gastos de alimentación han aumentado en su casa, así como estos se sienten asqueados en un 40% y socializan de manera poco con los vecinos después de tener el pie diabético. ¿Por qué? Porque el paciente tiene el vendaje sucio, huele mal y se restringe a su casa, haciendo esto que pase mucho más tiempo dentro de la casa y por ende aumentando los gastos de manera indirecta. En cuanto a los costos intangibles, tenemos que el 87.5 no tiene la misma energía que sentía antes de la enfermedad, se sienten triste y desmotivado en el 95% de los casos, se siente esperanzado de que va a mejorar en un 100%, el 80% tiene la esperanza de que va a trabajar una vez sane su lesión, el 75% entiende que su pareja de relación y de familia se ha cambiado. La dependencia de otra persona en el 92.5% se siente que son dependientes, se sienten deprimidos en el 70%. La lesión del dolor, la sensación del dolor es manejable en el 90% de los pacientes y el 97.5% se siente angustiado porque no sabe si volverá a caminar en algún momento, lo cual nos traduce a nosotros en que la angustia y el dolor que siente el paciente con un pie diabético es alta y justifica la importancia de la intervención psicológica en el tratamiento de nuestros pacientes, lo cual a su vez aumenta el gasto. Finalmente, dentro de las conclusiones tenemos que la mayoría de los pacientes son masculinos en una edad entre 51 y 60 años, con un nivel de escolaridad de primaria incompleta. El 92.5% de los pacientes está afiliado al régimen de salud de tipo subsidiado en nuestro país. El 100% de los pacientes es diabéticos tipo 2. El 65% tiene entre 6 y 10 años de evolución. Y el 65% utiliza insulina tipo premezclas y NPH. El 80% de los pacientes presenta una úlcera activa con predominio en antepié, principalmente y presenta algún tipo de amputación de ortejos. El 75% presenta hipertensión arterial, insuficiencia venosa crónica en el 20% y 25% alteraciones cardíacas. El 87.5% presenta neuropatía diabética, el 75% presenta algún tipo de vasculopatía. El costo directo extrahospitalario de los pacientes con pie diabético asciende a prácticamente $1.900
fuera de nuestro centro. El costo directo asociado a la atención dentro de nuestro centro, como ustedes pueden ver, en la mayoría de los casos es muy bajo. Nosotros pertenecemos a la red pública y nosotros le damos todo cuando tenemos al paciente. Le damos los materiales de la curación, corren por nuestra cuenta. El paciente solamente va a gastar su pasaje para llegar y lo que va a consumir mientras espera. En cuanto a los costos indirectos, el 87.5% asiste al hospital 3 veces a la semana y espera un promedio de horas de 4 a 6 horas para ser atendidos. El 87.5% de los pacientes perdió su trabajo a raíz de la enfermedad. El 100% ha percibido que sus ingresos han disminuido y han aumentado los gastos de su casa. El 25% se ha visto en necesidad de vender algún insumo o algún bien y el 35% de adquirir algún tipo de préstamo para sostener la enfermedad, lo cual repercute y empobrece más su hogar. En cuanto a los gastos intangibles, el 95% se siente desmotivado y triste ante la complicación que presenta y el 80% no tiene una esperanza de ser productivo para la sociedad. El 75% siente que su relación familiar o de pareja se ha deteriorado y el 97.5% se siente angustiado por no poder caminar, ser una carga para su familia y el 100% de estos se sienten sucios y hediondos, por lo que se afecta su relación social y con su entorno. Algunas recomendaciones que podemos sacar de estos, dirigidas principalmente al personal de salud de nuestro ministerio, sería agilizar la atención de los pacientes, empatizar con el paciente y los familiares, no indicar parches y cremas innecesarios, indicar antibioterapia de acuerdo al agente infeccioso previo cultivo, excepto en los casos de una infección clínica evidente. En cuanto al ministerio, o nosotros podemos ser promotores de crear programas de apoyo económico e insumos a pacientes crónicos para sostener durante la enfermedad y crear programas de prevención y promoción de salud para que los pacientes sean partícipes de su condición de salud y puedan prevenir las complicaciones de diabetes. El dinero no es la única respuesta, pero marca una diferencia. Gracias.